Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, planteó que el ser humano cuenta con tres instancias que constituyen la personalidad. El ello, que es el conjunto de deseos e impulsos generalmente inconscientes. El yo, que es el conjunto de percepciones y razonamientos de la realidad y que son generalmente de índole consciente. Y el superyo, que es donde se albergan las normas culturales o la moral, y que bien pueden ser conscientes o inconscientes. El motor de la personalidad es sin duda el ello, pues sin esta instancia no existirían las motivaciones y las intenciones, por lo que el deseo es de suma importancia, a tal grado que decía el filósofo Gilles Deleuze que el ser humano es un sujeto deseante, o en términos de Lacan un sujeto gozante. Pero el hecho de vivir en sociedad hace que se limiten los deseos, poniéndole reglas a para que podamos vivir en colectivo. De ahí que aparecen las normas morales o culturales que reprimen a estos. Es entonces cuando interviene el yo, que es la instancia que ayuda a regular los deseos y a organizarlos en función del orden social. De la forma en que resolvemos este conflicto entre el ello y el superyo, se van a derivar las dos principales tendencias de la enfermedad mental. De someterse en extremo al orden social, reprimiendo con intensidad las pulsiones o los deseos, se forman las neurosis, las que se rigen por el principio de realidad. O de someterse en extremo a las pulsiones o deseos, sin tomar en cuenta las normas impuestas por la cultura, se forman las psicosis, las que se rigen por el principio del placer y cuyo síntoma principal es el delirio. Existen efectos engañosos de la percepción de la realidad, los que se pueden estudiar en un contexto más amplio, en una teoría de las ideologías, las que tendremos oportunidad de mencionar en otras colaboraciones, y que van desde las creencias del sentido común, las creencias mágico-religiosas y los dogmas, los que se sustentan en información falsa o incompleta. A diferencia de estas, los delirios son certezas fijas, incontrastables con la realidad, y por ende no sujetas a discusión y o modificación, como en su caso si son la ciencia y la filosofía. Los delirios son de orden neurológico, más parecido a las disonancias cognitivas, ya que el sujeto se encierra en su mundo interior a gozar de sus deseos inconscientes. El delirio es un síntoma de las psicopatologías, principalmente de la esquizofrenia, las manías, las paranoias y los trastornos bipolares. Y nos dice que la certeza del sujeto le causa el goce que la realidad no le da, por lo que el sujeto es el menos interesado en discutir y o modificar sus creencias, es decir, en contrastar su certeza inamovible con la realidad. En la teoría moderna del conocimiento se acepta que la conciencia o la razón es una instancia secundaria o supeditada a los deseos o intenciones del ser humano, por lo que el conocimiento es una construcción social, es decir, la búsqueda de la verdad objetiva o la razón es más un asunto político e ideológico que de metodología científica, invalidando con ello aquella proposición de que la esencia humana es de índole racional o de que el ser humano es consciente y pensante ante todo. Es la sustitución del cogito ergo sum, el pienso luego existo de Descartes, por el ergo sum cogito, el existo luego pienso nietzscheano. Así, cuando se pretende decir una verdad, habrá que descifrar, para decirlo en términos Foucaultianos, el orden del discurso o la posición de poder desde donde se dice o de lo que se pretende justificar. El estatus actual de la epistemología o teoría del conocimiento coincide con la proposición freudiana de que es el ello, las pulsiones y deseos fundamentalmente inconscientes, el principal motor de la personalidad, no solo del individuo, sino del conjunto de la sociedad. Es lo que mueve la psicología de las masas, como bien lo entendieron los profesionales del marketing desde hace 100 años y que crearon la sociedad de consumo. En este orden del discurso, la derecha mexicana, o mejor dicho los conservadores, a contracorriente de la realidad, han sostenido una narrativa recurrente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está destruyendo a México, que todo lo que hace está mal, que al país se le avecina una catástrofe, una dictadura comunista que está acabando con la democracia y todo lo bueno que teníamos, etcétera, etcétera. En fin, que el presidente es un peligro para México. Este delirio sería totalmente inocente, si no fuera porque estos delirantes se cuentan por cientos y son dueños de los principales medios de comunicación,
por lo que es necesario poner en evidencia sus intenciones y sacar a relucir sus pulsiones, es decir, hacer consciente su deseo inconsciente, lo que en el diván del psicoanálisis versaría así. Lo que nosotros, conservadores y dueños de las principales cadenas de televisión y radio, realmente queremos decir: deseamos que le vaya mal a México, que la gente muera de hambre, que haya los menores salarios y el mayor desempleo jamás visto, que el endeudamiento y el déficit fiscal se desborden, que la moneda se debilite y haya fuga de capitales y devaluación, que haya una crisis económica y social de tal magnitud que se dejen ver la violencia y muertes por doquier para que le vaya mal al presidente. Sí, a ese presidente que tanto odiamos porque nos quitó privilegios, porque ya no podemos hacer negocio a la sombra del Estado, porque ya no podemos ser los favorecidos de la obra pública, porque ya no nos llevamos los presupuestos cuantiosos de comunicación, porque nos ha quitado el negocio de las medicinas y los libros gratuitos, porque tenemos que enterar los impuestos que antes nos exentaban, nos condonaban o evadíamos sin problemas. Por eso lo odiamos tanto, por eso queremos que le vaya mal. Y para que le vaya mal, le tiene que ir mal al pueblo también, para que sea este mismo quien lo saque del gobierno y nos permita regresar a nosotros y seguir gobernando como antes, en un régimen de corrupción y saqueo. La realidad que estos conservadores han evadido con su narrativa delirante es que es el mismo pueblo de México quien puso al actual presidente, y es este mismo pueblo quien sostiene a él y a su régimen de la Cuarta Transformación. Hasta la próxima.